entonces esta partecita. Habilitemos esto y listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar. Si tenemos el vector en coordenada geográfica, tenemos que graficar. Al igual que hacemos en coordenada rectangular o en polar. Y de este vector lo vamos a pasar a coordenada rectangular. Es más fácil pasarlo a polar porque solamente necesito el ángulo tita, así que ese es un análisis nada más. Pero de geográfica a rectangular es un poquito más complejo, ¿ok? Bien. Ponemos los puntos cardinales del vector, bueno, del eje de coordenadas, el norte, está en el sur, el este y el oeste. Y ahí está a 5 kilómetros del sur al este, ¿ok? Y lo vamos a graficar tal y como está. Del sur al este, me muevo 35 grados y de aquí grafico 5 kilómetros. ¿Ya? Obviamente es una representación, no voy a poner una longitud, una magnitud de una distancia, de un valor métrico, ¿no es cierto? Si pongo 5 kilómetros, esto debería estar exageradamente, ¿no? Pero es una representación y depende de una escala. Vamos a trabajar solamente utilizando como sistema de referencia nada más, ¿no? Em, pero ya sabemos que es el módulo o la norma del vector son 5 kilómetros, que es igual al recorrido. En este caso se llama recorrido porque es la coordenada geográfica. ¿Ok? Bien. Y ya está, ¿no es cierto? El triángulo rectángulo lo podemos hacer aquí. Podemos utilizar este triángulo rectángulo de aquí. Como ya lo tengo, ¿no es cierto? Ya tengo el valor angular, tengo la norma y puedo separar tranquilamente este triángulo rectángulo. Voy a trabajar con ese triángulo, lo pongo a este lado y planteamos sus catetos, ¿no? Que es lo que nos falta determinar. Ponemos aquí el ángulo es de 35 grados y 5 de hipotenusa. Me falta el cateto opuesto y me falta el cateto adyacente. ¿Ok? De acuerdo al ángulo que tengo, ¿no? Listo, ¿cómo lo planteamos? Bueno, tengo la hipotenusa y un ángulo. Es lo único que necesito para encontrar lo que me falta, que son los catetos o los lados del triángulo rectángulo. Y planteamos con identidades, perdón, con razones trigonométricas, ¿no? Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa. Esto vamos, es H, alfa es 35 grados, obviamente, ¿no? Seno de alfa, despejamos porque lo que necesito es A. Me queda H, lo que está dividiendo por principio de transposición, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda H por seno de alfa es igual a el cateto opuesto. Es decir que A, que es una coordenada, aquí podemos poner así. Las coordenadas rectangulares vamos a poner el vector es AB. ¿Ok? A es H seno de alfa. O podemos ponerla también así, como la norma del vector y seno del ángulo. Porque la hipotenusa es igual a la norma del vector. Entonces, A es igual, reemplazamos, es 5 seno de 35 grados. ¿Ok? 5 seno de 35 grados es igual, A es igual a 2,8687 podemos poner. ¿Ok? Unidades, ¿tiene unidades? Claro que sí, es de kilómetros porque estamos hablando de que tiene 5 kilómetros de recorrido. Ya, claro que tiene unidades, pero vamos a escribirlo en coordenada rectangular, ¿ok? Ahora me falta el otro lado que sería el cateto adyacente. Y esa la puedo sacar con coseno o con tangente porque ya tengo el lado de A. Así que no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar el coseno de alfa y es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Igual, despejamos de la misma forma, h que está multiplicando pasa a dividir
Y me queda B, H por B es igual, es el cateto adyacente, es igual a la norma del vector o a la hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. Me queda B es igual a H coseno de alfa. B es igual a la norma del vector por el coseno de alfa, que es lo mismo. B es igual entonces a 5 coseno de 35 grados. B es igual a 5 coseno de 35. Eso es igual a 4,095. Es 0,9 ya. No es grados, ¿no? Ya. Es 4,09. Listo. Y ya tenemos el valor de el cateto opuesto y del cateto adyacente. Y esos son los valores de la coordenada rectangular. Entonces el vector está en las coordenadas 2,87 y 4,09. Ahora, recuerden que las coordenadas rectangulares me dicen en qué cuadrante está el vector. Por lo que nosotros tenemos que verificar que en el primer cuadrante las coordenadas son positivas, ¿no es cierto? Si un vector empieza desde el origen, sus coordenadas son positivas. Vamos a poner así, positivo, positivo. En el segundo cuadrante es negativo en X y positivo en Y. En el tercer cuadrante es negativo en X y negativo en Y. ¿Ok? Y en el cuarto cuadrante, que es donde está el vector, ¿cuáles son los signos en ese cuadrante? Es positivo en X y negativo en Y. ¿Sí? Positivo en X, recuerden, este es eje X, este es eje Y. Positivo de 0 hacia la derecha y negativo de 0 hacia abajo. Eso quiere decir que los signos del vector es positivo en el cuadrante, en la coordenada en X y negativo en la coordenada en Y. Por eso está en el cuarto cuadrante. Bien, para pasar en cambio la coordenada geográfica a la coordenada polar, recuerden que tenemos el ángulo θ que empieza desde el eje X positivo, ¿no es cierto? Este es el eje X, eje Y, eje X positivo, la abscisa positiva, hasta topar el vector. ¿Ok? Y ese es el ángulo θ. Bien. Entonces, ¿cómo puedo plantear aquí el ángulo θ? Bien. Entonces, partimos primero. El vector, la norma del vector, ponemos como igual al recorrido, que es 5 kilómetros. Y el ángulo θ para la coordenada polar lo podemos plantear como está en el tercer cuadrante. Primer cuadrante vale 90, segundo 90, eso es 180 y tercero 270. Y 270 más los 35 grados va a ser el ángulo θ. ¿Ok? Entonces podemos plantear los 270 más el ángulo de 35 es igual al ángulo θ. ¿Sí? De los 270, porque pasa del tercer cuadrante, ¿no? Pasa del tercer cuadrante, sumamos 270 más 35 grados y es igual a 305 grados. Este es el ángulo θ. Y tiene lógica, ¿no es cierto? Porque el vector está en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante debe ser mayor a los 270 y menor a los 360 grados. Entonces ponemos 305 grados. Bien, de coordenada polar a coordenada rectangular tenemos el vector U que tiene 10 metros de módulo o de radio vector y 475 grados, superando los 360 que da toda la vuelta, ¿no? Bien, y para determinar esto, tranquilamente podemos restar para poner un equivalente a este, ¿no? De los 475 grados podemos restar 360 y eso nos va a dar como resultado 115 grados, ¿no es cierto? Entonces es un equivalente, ¿ok? De los 475, 115 grados nada más. Bien, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, si empezamos siempre desde el eje X de la abscisa y damos una vuelta, son 360. Y de aquí mismo, más 90, ¿no es cierto? 360 más 90 va a quedar por aquí más o menos los 115, porque en el primer cuadrante son 90 y en el segundo son de
de 90 a 180. Y podemos poner que aquí es 115 grados. ¿Ok? Y ese va a ser el ángulo θ y aquí va a estar el vector. ¿Sí? 360 más los 115 es igual a 475 grados. O sea que primero ha dado una vuelta o una revolución y después se ha graficado el vector. Sí se puede hacer, ¿no? O simplemente escribimos de aquí hacia acá los 115 grados del ángulo. Superando los 90 grados, ahí está. Y ahí está el vector. Y este vector tiene 10 metros de coordenada polar. Y listo. ¿Ya? Tenemos entonces ahora sí el vector y está en el segundo cuadrante. Y aquí podemos trabajar con cualquier triángulo rectángulo. Podemos trabajar con este que nos va a servir incluso para la coordenada geográfica. O podemos trabajar con este también. Con cualquiera de los dos. Depende de ustedes cómo quieran acomodarse. Y yo voy a trabajar con este de acá. Si voy a trabajar con este de acá, significa que necesito un valor angular, ¿no es cierto? Que va a ser el valor del ángulo, pero el ángulo de aquí. ¿Ok? El valor del ángulo del triángulo rectángulo, no de todo esto, ¿no? Entonces vamos a separar. Separamos este triángulo rectángulo y el valor que necesito de ese ángulo es este ángulo alfa. Voy a trabajar con este porque me queda más fácil para la coordenada geográfica. ¿Ok? Bien. Listo. Y esto vale 10. Y 10 metros es el módulo y la hipotenusa. Y aquí lo planteamos como el cateto opuesto, esto es A, y el cateto adyacente es B. Bien. Tengo la hipotenusa y tengo los catetos. Y lo planteamos de la misma forma, con las identidades trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto A sobre la hipotenusa que es H. H pongamos aquí. Despejando A, ya sabemos que A es igual a H que multiplica por seno del ángulo alfa. Y lo mismo con coseno. Coseno del ángulo alfa es B, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejando B, me queda H por coseno de el ángulo alfa. Ya. Pero necesito el ángulo alfa y aquí tengo el ángulo θ. Y el ángulo está formado por, pasando el primer cuadrante, ¿no es cierto? Los 90 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo planteamos el ángulo alfa? ¿Cómo podemos plantearlo? Ah, ¿sí? Porque pasa del primer cuadrante. Entonces, si yo resto, le quito esto, ¿no es cierto? De los 115 grados, le quito los 90 que está aquí. ¿Cuánto me queda? Me queda el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, podemos plantear eso como el ángulo θ es igual a los 90 grados más el ángulo alfa. ¿Sí? Porque es así, pasan los 90 grados del primer cuadrante y más el ángulo alfa, eso es igual al ángulo θ. Y tengo el ángulo θ menos los 90 grados va a ser igual al ángulo alfa. 115 grados menos los 90 grados y tengo como resultado el ángulo alfa. 115 menos 90, eso sale 25 grados. Y ya está. El ángulo alfa ha sido 25 grados. Reemplazamos los datos aquí. La hipotenusa es 10, seno de 25 grados. Y acá también, la hipotenusa es 10, coseno de 25 grados. El cateto A va a ser igual a ¿cuánto? Si no tienen una calculadora a la mano, podemos utilizar el Wolfram, ¿no es cierto? Vamos acá, vamos al Wolfram alfa. Y vamos a poner aquí 10 que multiplica al seno de 25 grados. Ahí está. Damos Enter, Enter. ¿Ok? Y aquí está el resultado, ¿no? La aproximación decimal es 4,22. Es un irracional. Pero bueno, lo podemos escribir 4,22. ¿Ok? Si no tienen calculadora o
o están utilizando el celular, pues hay algunas que no tienen identidades trigonométricas. Podemos utilizar Wolfram. 4,22. Y lo mismo aquí con 10 coseno de alfa, que es 10 coseno de 25. Hacemos igual. En lugar de seno, ponemos coseno, cos, y me sale 9,06. ¿Ya? Ahí está. Ya tengo las coordenadas, ahora lo escribo, ¿no es cierto? Entonces el vector U está en coordenadas A, que es 4,22, y B, que es 9,06. Pero el vector está en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? En el primer cuadrante y cayó en el segundo cuadrante. ¿Qué signos le tengo que poner a ese vector? Porque está en el segundo cuadrante. En X tenemos que poner negativo y en Y positivo. Eso muy bien. En el X es negativo y en el Y es positivo. Por lo general el positivo no lo escribimos, se sobreentiende. Y nos queda la coordenada rectangular. ¿Ya? Para la coordenada polar a la coordenada geográfica, recordamos que la coordenada geográfica escribimos igual como la norma o recorrido del vector y la ubicación geográfica. De acuerdo a este ejercicio, la ubicación está del norte, el ángulo alfa, al oeste, ¿no es cierto? Noroeste. Y ese valor angular ya lo habíamos encontrado. Aquí, ¿no es cierto? En este análisis, porque este es el triángulo rectángulo que estábamos utilizando, por eso planteé este triángulo para de una sola vez tener la coordenada, el valor angular de la coordenada geográfica. Y el ángulo va a ser igual a 25 grados, que ya lo habíamos encontrado previamente. Reemplazamos los datos y la coordenada geográfica es igual a los 10 metros del norte, 25 grados de inclinación al oeste.